A 26 kilómetros de Madrid, en el noroeste, pegada al aeropuerto de Barajas, existe Paracuellos del Jarama, donde la literatura también pide paso. La paz no impide nada. Desde su mirador encontramos todos los motivos que nos hacen falta para soñar. La soledad de la tarde es el testigo que nos invita a rodar un viejo episodio de Cuéntame, a situar a Fernando Carro junto a dos escuderos de su infancia, que entonces eran 3 años mayores que él y que hoy son amigos para toda la vida. En estos últimos días de este invierno que se escapa, regresamos a esos veranos interminables en los que empezó todo, en Paracuellos del Jarama. Los padres de Fernando Carro se compraron aquí una casa y la establecieron como el lugar en el que pasar las vacaciones de verano. El padre se olvidaba de su camión y de la carretera, y la familia disfrutaba del campo y del aire libre. Entonces, no sabían que aquí también se pudiese fabricar un campeón. Hoy recogemos el acuse que recibo de toda esta historia. 27 años después, seguimos pisando la ruta del autobús, que sigue vigente para la pandilla y que sigue siendo uno de los motores de Fernando Carro para ponerse en forma por las tardes. A su lado, entendemos que en esta vida no existe mejor plan de pensiones que soñar. Soñar sin miedo y sin angustias, a no ser vencido por nadie que no seas tú mismo. Quizás sea lo más importante que a corto y a largo plazo nos enseña el atletismo. A salir también de las pistas del INEF, a saber desconectar y a entender que la amistad también es una bonita e imprescindible medalla para toda la vida. Yo lo que recuerdo era que cuando salíamos a correr éramos felices. Si veíamos una valla de obra la saltábamos. Si veíamos un seto también lo saltábamos. El caso era correr, se nos doblaban los tobillos y seguíamos corriendo. Siempre salíamos a correr con una sonrisa en la boca. Y siempre venía con los mayores y nos daba caña en los rodajes, siempre aguantaba hasta el final con nosotros. Que para nosotros no había frío en las piernas y teníamos que entrenar con nuestra calzona corta siempre. No se llevaban mallas por aquella época. Nosotros éramos gente dura. Hubo un día que viniste a entrenar hasta en vaqueros, tío, y saliste a correr en vaqueros y te hiciste todo el rodaje con nosotros y... Eso puede estar una fotografía en la página del distrito, ¿puede ser? Sí, y tú rodabas y te daba igual que llevaras vaqueros, que te venías con nosotros hasta el final. Pasábamos por el campo de las Naciones y recortábamos por dentro del Corte Inglés. Entonces hacíamos sección de congelados, una técnica, escaleras mecánicas, otra técnica. Hacíamos el chorra, éramos 7, 8, ¿no? Sí. Pues yo conocí a Fernando en el año 2000, si no me equivoco, 2001. Me acuerdo, menudito, delgadito, aparece en la cancha donde nos reuníamos siempre para jugar al fútbol. A lo largo de los años, pues cada uno con lo suyo, y a nosotros nadie no nos podíamos imaginar de ninguna manera que se iba a convertir en esta bestia. Yo soy amigo del Fernando antes de atleta. O sea, Fernando es atleta, pero yo soy amigo de Fernando muchísimo antes, compartiendo aquí nuestros momentos en el pueblo. Y sí, como te comentaba, puedes decir que los entrenadores, los futbolistas odiamos correr, porque para nosotros era como un castigo, y correr con Fernando nunca, porque vamos a correr. No, que a mí cuando voy a correr es porque alguien me ha castigado, porque he hecho algo mal en el fútbol. Siempre guarda ese minuto para sus amigos, ese minuto para nosotros, y eso es algo que le hace diferente y que le hace es una estrella dentro del tartán, y por supuesto fuera es uno de los mejores. Yo me empadroné aquí hace 20 años ahora, pues fue justo en el año 2000, cuando vine a vivir con mis padres y demás. Yo me acuerdo cuando llegaste, lo único recinto deportivo que había. El poli, ¿no? La piscina. La piscina y la cancha donde nos conocimos. Claro. Donde me mordió tu perro Paco, tío. Sí, Pepe, eso. Claro, en el culo, a mí, no, a Jaime en el culo, a mí no se me mordió. De pequeño alguna galleja le ha caído, pero porque es que era tan pequeño y se metía con los mayores y le daba igual. Él era enano, o sea, de mitad de tamaño que nosotros, y el tío venía y nos intentaba vacilar y claro, y le caían collejas. ¿Qué tal por Vietnam? Bien. La verdad que distinto, y la última charla que les di a los chicos que vienen a verlos aquí es valorar lo que tenéis. ¿A los de Paracuellos o a los de Vietnam? No, los de Vietnam no tienen nada. Valora lo que tenéis, les dije, valora lo que tienes. La ruta del bus de Fernando Carro, de cómo bajaba desde Paracuellos hasta Canillejas, hasta Suances. El 211 o el 212, uno de los dos. Ah, eso era, tío, ya no me acordaba. El que paraba en Ciudad Lineal, que casualmente paraba en casa de Diego. Es como algo paradójico. Y ahora, el que casualmente de la casa de Diego estuviera en la última parada del bus. O sea, y la mía, claro, el bus de ¿dónde? Alcalá Norte. Y tenía una en Canillejas, una... Siempre hay una primera vez
que es mejor no olvidar. Y la primera vez que hablé con Fernando Carro la recuerdo como si fuese hoy. Habían pasado los Juegos de Río de Janeiro. Él se había quedado sin equipo y había vuelto al club de su barrio, el Suantes. El optimismo se había marchado del equipo titular. Y nada de lo que sucede hoy nos parecía posible entonces. No nos hubiésemos atrevido ni siquiera a imaginarlo. Pero esta es la clave de la vida, la que nos recuerda que nunca se sabe lo que va a pasar, la que nos explica que siempre hay que dejar la puerta abierta para que entre una sonrisa. Hoy, Fernando Carro es una genuina expresión de todo lo bueno que nos puede suceder. Su padre, que trabajó de camionero y que hoy anda jubilado, nos lo ha explicado al recordar su primera carrera, que fue su primera victoria en el Trofeo José Cano. Fernando tenía poco más de 3 años. Aún era pronto para mostrar un diagnóstico, pero aquel niño ya insinuaba lo más importante, que se hace camino al andar. Luego nos explicó en voz alta que él no se conformaba con metas fáciles, y después fue la demostración de lo que una vez nos dijo en el cine Morgan Freeman. Tuve la suerte de que cuando llegó la oportunidad estaba preparado para afrontarla. 3 años tenía en el Trofeo José Cano en Canillejas. Allí era una copa que era más grande la copa que él. Allí era prácticamente... corría muy bien, la verdad que era un chico rebelde que no paraba, era muy inquieto para arriba, para abajo, no paraba, era un muchacho que... Rebelde no ha sido como todos hemos sido con chavales, como todos prácticamente chavales hemos sido. La infancia de Fernando pues fue prácticamente sin mí, fue con su madre, porque yo era transportista y entonces toda la semana me tiraba fuera de casa. Entonces yo venía los fines de semana, más que el sábado y el domingo, y cuando venía a tirar alguna carrera por ahí, pues prácticamente me tocaba coger el coche y llevarle con 6, 7 años, 8 años a Madrid, y ya cuando fue siendo más grande, 10, 12 años, 13 años, 14, pues ya iba a Igoibar, Llodio, a sitios de esos, a Atapuerca, a llevarle, a hacer sus carreras por ahí. Y luego ya si va a la Olimpiada que va a ir, también me quiere invitar ya a Tokio a la Olimpiada. Ahí sí me invitan, ¿no? Y yo sí que recuerdo acompañarle en muchos viajes cuando era muy pequeño. Los veranos y vacaciones yo me iba a poner en el camión muchas veces, igual que venía nuestro perro más pequeñito cuando estaba. Y bueno, tengo esas pequeñas lagunas de lo que es a la hora del día a día, lo que es la rutina del colegio. De hecho, hace poco hablábamos con los chicos del colegio, sigo teniendo contacto, y muchos de ellos que vinieron después de Berlín o vinieron a casa a celebrar múltiples campeonatos que suelo tener últimamente así de seguidilla, y les invité a estar conmigo y demás y con la familia, y conocían a mi padre por primera vez después de tantos años. Mi hermano sí me inculcó un montón de valores y un poco la responsabilidad que debía tener, ya que me sacaba 15 años y era una edad considerable como para que pudiera ejercer de figura paterna en casa la ausencia de mi padre en 3 semanas. Se está dejando el pelo largo para recuperar una vieja imagen, para competir en Tokio con el pelo largo, quizás como más le gusta a Fernando Carro, al que un día comparamos con Steve Prefontaine. Y por supuesto ya hablamos de él. Y recordamos un tipo que en suma era como Fernando Carro. Casi nunca se asustaba frente a la fatiga. Corría por agallas y sentía tanto amor por esto que no podía estar equivocado. Quizás por eso endurecía tanto las carreras que a él le parecían las más importantes. En cada vuelta proponía una guerra, y si los libros de historia no nos engañan, Prefontaine nunca desconfió de su pundonor. Hoy podríamos haber visto una carrera de Prefontaine junto a Fernando Carro, y quizás le hubiésemos visto a él y nos hubiésemos visto a nosotros apoyando desde la grada. El tiempo, como los recuerdos, es una cosa muy relativa. La carrera más importante casi siempre está por llegar. No podemos rechazar esa influencia, que es la que nos mantiene vivos y la que nos permite vivir días como el de la Gaillamont de Mónaco del pasado mes de julio. Y además que esos días nunca nos cojan de vacaciones, porque sabemos que son días únicos, días que tal vez solo se repitan una vez en la vida, y por eso mismo nos hacen tanta ilusión. Con que le llamaran Prefontaine, yo creo que la culpa principal es de Fernando, su cabezonería. O sea, él ha querido ser atleta desde pequeño y ha dicho, yo soy atleta y aquí estoy yo y me busco mi hueco. Y él se ha sabido buscar su hueco. Nadie hemos sido capaces de domar eso. Es que Fernando es muy cabezón, ha sido siempre, lo ha tenido siempre muy claro. Yo creo que a lo mejor es el tema anárquico, ¿no? De transmitir esa valentía, esa manera un poco irracional de gestionar las carreras, sobre todo en la etapa más infantil mía. Puede que ese pequeño bulo, ese pequeño halo que se crea alrededor de mí fuera más en el entorno de Suances, esos míticos, pues todos los que me mencionaba antes, los somalí,
los capitán y demás de Suances que hablaban de mí cuando yo era ya muy cachorro, y luego es verdad que durante la etapa más adulta, la adolescencia, pues fui creciendo y ya estableciéndome un poco dentro del atletismo profesional, es verdad que en la etapa final, esta última, cuando ya tenía el pelo largo, sí que he encontrado una especie de similitud mayor, ¿no? Más incluso a nivel de imagen. Desde los 13-14 años era imposible ganarle en los crosses, empezó a destacar mucho y nos ganaba a los mayores. O venir de un club tan humilde también te hace generar unos valores en los que te sientes muy involucrado. No es como que te lleven a correr, no, es que nosotros hacíamos todo para correr. Cuando tienes tan poquito en tu club, que éramos poca gente, la ilusión con la que le haces todo es mucho más grande. Y yo creo que Fernando esa ilusión todavía la mantiene. Fernando Carro bate el récord de España de 3.000 obstáculos. Lo primero que hago, coger el móvil rápidamente, buscar, mandar un audio, confirmar, bueno, no, que es verdad. Y casualmente una semana antes de ir de vacaciones, hablo con Fer en la puerta de mi trabajo, antes de yo marchar a Vietnam a vivir, y me dice, Paco, que es que yo estoy para batirlo. Yo siempre muy optimista y yo, joder, es un récord que hace muchísimos años que estaba vigente y yo... Pues venga, ánimo, Fernando, ¿qué le vas a decir? No digo que no confiara en él, pero estamos hablando de una marca estratosférica y sí lo hizo. Una semana después, yo estaba en Singapur y lo hizo. Además me comentó sobre Mónaco, él me dijo, puede ser que Mónaco haga una muy buena marca. Cada persona me transmite de dónde lo vivió y como si Pues fuera bonito, un poco suyo, ¿no? Y es lo que más me llama. Diego, por ejemplo, un montón de campeonatos, ¿has visto tú desde algún punto en el que... no compartíamos lugar, pero sí que emociones, ¿no? Sí, Sentimientos. sí, las emociones. Bueno, el último récord se llevaba fraguando todo este año. Yo recuerdo la conversación que tuvimos una semana antes en la piscina, en la que tú decías de broma, chavales, lo voy a batir. Y habíamos, o sea, yo estaba seguro de que lo ibas a batir, pero no sabíamos cuándo. Y se decía, lo batiremos esta semana, la siguiente. Yo tampoco lo tenía claro, sabía que había una pequeña posibilidad. Miré el récord de Luismi varias veces y dije, tengo que jugar, o sea, en plan, ir a por la décima, porque además me fijé que era 8.744. Dije, gracias, que son décimas buenas. Pues yo pensaba que iba a rascarlo, en plan, sí, como llegara a ser 8.700, digo, hostia, es que hay que bajar 8.7, y al final me pasé de frenada. Pero prácticamente desde pequeño, cuando batiste un récord de 1500 de obstáculos, que ya tenías un récord de España, pues no sé si recuerdo si era juvenil o junior. Cadete. Era cadete. Pues desde ahí se sabía que tú tenías que llegar al récord, pero absoluto. Son 6 horas de vuelo. Sí, que tienes cerca, ¿no? Claro. No, yo son 6 horas de vuelo y yo ahora que voy a renovar el año, igual lo pongo en la cláusula. Sí, oye, no, tengo que ir a Tokio a ver los 3.000 obstáculos. Pero sí, puedes decir que es para ver ideas de... No, digo que voy a ver a jugadores. Claro. Ya está. Y que te lo paguen. Eso estaría bien. Oye, mira, que yo tengo que ir de orientación, ¿cómo es? Ojeador. Creo que lo voy a ver pegado a la televisión. Se habló de hacer el transiberiano Gutitu. Se habló de ir un grupo de amigos en el transiberiano y llegar hasta Tokio justo para la carrera, pero la verdad es que yo paso muchos nervios viéndote correr. Se pasa mal. Mal. Fernando va a ser finalista. Fernando tiene que ser finalista, salvo que Diploma. surja un imprevisto, tiene que ser finalista y con diploma olímpico. Por supuesto. Imposible. Es la presión de tus amigos, Sí. Fernando. Imagínate lo que... Así me sentí un poco en Doha, porque tenía esa responsabilidad encima y tenía que estar primero en la final. Ya supe lo que era pasar a una final y además de qué manera, porque fue muy duro pasar con 8-13, recuerdo. Sí que sufrí ahí yo. Pues sí, es verdad que ahí sí que tenía esa responsabilidad y al final fue, pues eso, la carrera más rápida de la historia de una final del Mundial. Y con la marca que hice, que fue una buena marca, me vi lejos del resultado que sí que era el que yo debía de traer para España. Así que a ver si en Tokio puedo conseguir resarcirme. El diploma. Y ese diploma, yo quiero ver el diploma. Ese séptimo puesto sería mágico, yo creo, mínimo, ¿no? Un séptimo puesto, por decir un número que me gusta a mí. Mucha gente dice, Fernando Carro, atleta de Suances, por supuesto, su historia está escrita en Suances, pero para mí es el atleta de Paracuellos. Siempre lo vas a ser. Sí, verdad, es una sombra que tengo ahí que la gente no lo sabe, pero la gente que lo sabe lo aprecia con mucho cariño. Sí, para mí es mi atleta de Paracuellos. Claro. Fernando,
de Paracuellos. Sí, sí. 20 años ya empadronado aquí. ¿De verdad? Hijo adoptivo. Sí, sí. 20 años, macho. Y ahora cerramos el baúl de los recuerdos y aparcamos la cámara y aparcamos la bicicleta. Es la hora. Anochece en Paracuellos del Jarama, en una tarde rigurosa que el invierno. Y es el momento de terminar, y de que ellos se marchen, y de que se marchen con la música a otra parte. Fernando Carro ha propuesto a sus amigos invitarles a cenar en una pizzería de Paracuellos, compartir el tiempo sin reloj, como en aquellos interminables veranos de la infancia. Ahora seguimos siendo jóvenes, pero ya no tanto. Por eso, a ellos también les ilusionó recordar que un día fueron niños y la posibilidad de plantear objetivos al futuro. Toda esa es la adrenalina que despierta la incomparable sensación de tener entre los tuyos a un hombre que volverá a estar en la cámara de llamada de unos Juegos Olímpicos. Serán los Juegos de Tokio, que ya están esperando a Fernando Carro Morillo. La diferencia es que a partir de hoy ya solo queda una tarde menos para soñar, para recordar que podemos hacerlo y que seguramente vamos a hacerlo. Que el destino baraja las cartas y que somos nosotros los que las jugamos. Así que aquí acaba todo por ahora, con la sensación de haber recuperado recuerdos que empezaron en los veranos de Paracuellos y que después nos llevaron por medio mundo. Así que nada más, señores. Suerte a Fernando, suerte a sus amigos y suerte a nosotros mismos, porque de alguna manera todos necesitamos la suerte para vivir.